felicitarte por el trabajo que has hecho con los residentes. Muchas gracias. Y bueno, ojalá que nos sigas acompañando en las jornadas que van a estar buenísimas. Muchas gracias, claro, doctora Rosario. Muchísimas gracias. Un gusto. Un abrazo, que estés muy bien. Igual, bye. Muy bien, bueno, pues continuando con nuestro temario del día de hoy, nos acompaña nuevamente la doctora Jessica Paola Rodríguez Torres, quien es la jefa del Centro Toxicológico del Hospital Juárez de México, y ella nos va a hablar de un tema que se llama desequilibrio ácido-base en el paciente intoxicado. Bienvenida, doctora Pau. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Vamos a continuar con el tema que comenta el doctor Gustavo. Y pues bueno, en cuanto a al desequilibrio en el paciente intoxicado, es un tema sumamente extenso que pues sería imposible abarcar, ¿no? en unas jornadas. Sin embargo, vamos a hablar sobre puntos clave para el diagnóstico y también importante saber qué genobióticos van a generar en los pacientes desequilibrios ácido-base importantes, incluso también acidosis metabólica láctica, que pudieran entorpecer el diagnóstico y la evolución de estos pacientes, ¿no? Entonces, para eso necesitamos saber, pues, qué es la acidosis metabólica, ¿no? Que es el principal cambio que pudiéramos encontrar en esos pacientes, ¿no? También podemos encontrar alcalosis metabólica, alcalosis respiratoria en algunos genobióticos, pero el que nos genera mayor conflicto siempre pues va a ser la acidosis metabólica. Recordemos que pues es la causa de mortalidad en los pacientes, ¿no? En general, en el paciente críticamente enfermo y ni se diga en el intoxicado. Entonces, este es un descenso en la concentración plasmática de bicarbonatos, como rango punto de corte 21 milimoles litro, que suele acompañarse de un descenso subsecuente del pH y de la PCO2 o la presión parcial de dióxido de carbono. Entonces, hay una disminución en el bicarbonato, esto nos lleva a una acidemia y genera que se activen marcadores corporales que nos hablan acerca de la eliminación de esos ácidos, ¿no? Entonces, el centro cardiorrespiratorio empieza a hacer su función, empezamos a aumentar la frecuencia respiratoria con la finalidad de eliminar hidrogeniones, ¿no? Es por eso que la evolución es de esta manera, ¿no? El paciente inicia con un descenso de bicarbonato y termina hiperventilando, que sería su mecanismo compensador, por así decirlo. Existen múltiples causas de acidosis metabólica, ¿no? Tenemos las anion gap y las anion gap normal. En el caso de las anion gap, podemos dividirlas en dos partes, ¿no? Aumento de la producción de ácidos y disminución en la excreción de los mismos, que al final se resume en acumulación de ácidos, ¿no? Ya sea porque el genobiótico produce en sus rutas metabólicas estos ácidos o porque es imposible para el cuerpo la eliminación. En el caso de la insuficiencia renal, hay que tener especial cuidado en un paciente que ingresa a un servicio de toxicología o un servicio de urgencias y tiene falla renal. Recordemos que es uno de los métodos de eliminación que tiene el cuerpo, ¿no? Y principalmente en un 95% de los genobióticos se eliminan por esta vía. En algunas formas más o menos, pero todos en algún momento pasan por esta vía de eliminación, ¿no? Hay un aumento en la producción de ácidos, sí, en algunos padecimientos que no son toxicológicos, como la cetoacidosis diabética, la cetoacidosis alcohólica, el ayuno prolongado, la acidosis láctica, que puede ser multifactorial, la intoxicación por metanol y la intoxicación por etilenglicol, que estos serían dentro del grupo de toxicológicos. Y en cuanto a las alteraciones ácido-base relacionadas a una anion gap normal, la tenemos por la pérdida de bicarbonato y retención de cloro, que puede ser por causa de diarrea, fístulas intestinales, acidosis tubular renal, hipercalemia, administración de cloruro amónico o acetazolamida, y el abuso crónico de tolueno, ¿no? Entonces tomen en cuenta esto, por ejemplo, en los pacientes que son consumidores crónicos de solventes, ¿no? Que pudieran tener, no pudieran tener alteraciones en anion gap. Las principales causas de acidosis láctica la podemos dividir también en toxicológicas y no toxicológicas. Dentro de las no toxicológicas se encuentra el ejercicio exagerado, convulsiones generalizadas, hipoxemia, shock y sepsis, que creo que todos en alguna ocasión hemos tenido contacto con este tipo de pacientes, ¿no? Pudieran ser los diagnósticos diferenciales cuando llega un paciente en calidad de desconocido y pues no tenemos la etiología del padecimiento actual. Entonces, una vez que interrogamos y empezamos a descartar causas, pues llegamos a la conclusión, ¿no? Las causas toxicológicas, principalmente que están relacionadas a acidosis láctica, son la intoxicación por monóxido de carbono, la intoxicación por ácido cianhídrico, los metamoglobizantes, la intoxicación por isoniazida, el ácido acetilsalicílico
la intoxicación por hierro y la intoxicación por metanol, ¿no? Entonces, tenemos estos dos puntos importantes, ¿no? ¿Qué pacientes van a cursar con acidosis metabólica y qué pacientes van a cursar con acidosis láctica? Pero tenemos pacientes que tienen acidosis metabólica con acidosis láctica, ¿no? Recordemos que cuando falla la mitocondria se empiezan a producir más lactato, ¿no? Por el cambio de la respiración celular. Entonces, el paciente puede cursar con los dos y quizás sea un distractor para nosotros, pero si somos muy osados en estar interrogando y estar preguntando y estar descartando causas, va a ser mucho más sencillo llegar a la etiología, ¿no? ¿Qué fue primero? La acidosis metabólica y me lo llevó a acidosis láctica, o el genobiótico produce lactato y por eso el paciente tiene acidosis láctica con acidosis metabólica, ¿no? Para llegar como con precisión al diagnóstico. Y bueno, para hacer el diagnóstico de una acidosis metabólica, el interrogatorio, y creo que en toxicología es el pilar del diagnóstico, ¿no? Si no preguntamos, así tengamos un cromatógrafo de gases, es sumamente complicado diagnosticar y hacer el tratamiento en estos pacientes, ¿no? Entonces, el pilar del paciente intoxicado, pues es el interrogatorio, ¿no? En el caso de la exploración física van a haber algunos manifestaciones clínicas que nos puedan orientar acerca del diagnóstico para pensar en algún genobiótico. Y ya conforme hemos tenido contacto con esos pacientes, como estudiantes, como residentes y demás, pues vamos haciendo como nuestros propios juicios, ¿no? Este paciente pudiera tener esto yo veo que respira muy superficial, que está respirando muy rápido, veo la palidez de sus tegumentos, a veces sin siquiera tocarlo, yo desde que lo observo estoy viendo algunas manifestaciones clínicas importantes que me van orientando, signos vitales y demás, pues ya con eso hacemos un diagnóstico diferencial, ¿no? Una vez que tomo la gasometría, pues ya si yo veo una disminución en el pH, pudiera estar hablando de acidosis metabólica, hay que determinar lactato, anión GAP y en algunos casos el osmolar GAP nos puede servir bastante para hacer diagnósticos diferenciales, sobre todo en alcoholes tóxicos, que es una de las causas de acidosis metabólica importante pues, en el paciente intoxicado. El equilibrio ácido-base, bueno, se debe a la diferencia iónica, en donde el pH no depende por completo de los aniones o los cationes, que estos pueden ser los más abundantes en el compartimento extracelular. Aquí en este grupo los aniones más potentes y son los que nos marcan como el diagnóstico, ¿no? Que nos pudiera orientar un poquito, pues es el lactato, el cloro y las cetonas, ¿no? Acá se engloban dentro de los aniones más potentes y los cationes más poderosos, por así decirlo, sodio, potasio, magnesio y calcio. Pero aparte de esta forma que tiene el cuerpo de autorregularse, pues también existen estos sistemas buffer que son los modificadores del pH y también nos pueden producir por ahí algunos problemas o conflictos, ¿no? En este caso está la albúmina, la globulina y los fosfatos. Es por eso que estos van de la mano, ¿no? Cuando hay alguna alteración en sodio, puede haber alteraciones en potasio. Cuando hay desnutrición y disminución de albúmina, la autorregulación del cuerpo también se puede ver, puede tener efectos deleterios, para que lo tomemos en consideración. Y también, pues, el anion gap, ¿no? Cómo es que se calcula esta brecha aniónica para que nosotros podamos estimar si el paciente tiene una acidosis metabólica anion gap elevado o es anion gap normal y con ello irnos orientando hacia la probable etiología. El cálculo, pues ahí lo tiene, la osmolaridad es 2 sodios más glucosa entre 18 más el BUN entre 2.8 y pues lo normal es 12 más menos 2. Entonces, en los pacientes intoxicados con acidosis metabólica, lo que sigue es determinar el anion gap, ¿no? Acá tenemos algunas causas también de estas modificaciones en el anion gap y pues esta mnemotecnia que luego desde la escuela no la enseñan para que podamos establecer qué genobióticos o cuáles son las causas que pudieran estar relacionadas a esas alteraciones, ¿no? El metanol, la uremia, diabetes, cetoacidosis diabética o la producción de cuerpos cetónicos, paraldehído, isoniazida, hierro, lactato, etanol o salicilatos, ¿no? Entonces, a veces estos están en rangos normales, sin embargo, no excluye la existencia de un desorden o un desequilibrio ácido-base, ¿no? A veces puede ser por causas gastrointestinales o otras que no tienen que ver nada con la toxicología. Entre estos genobióticos está la metformina. La metformina va a generar una acidosis láctica. Recordemos este punto importante, ¿no? Es una molécula de 165 Daltons. Puede haber deliberación prolongada o inmediata y esto va a determinar la evolución clínica que va a tener el paciente. No tiene bajo ni una proteínas,
un volumen de distribución de 1 a 5 litros kilo. Y bueno, por ahí tenemos algunas características en cuanto a su farmacodinamia y farmacocinética, y las concentraciones terapéuticas son esas, 1.5 a 3 miligramos litro. Entonces, en dosis tóxica se va a generar una inhibición del piruvato carboxilasa que disminuye esta conversión del lactato en piruvato e inhibe la respiración mitocondrial. Entonces, hay una inhibición del piruvato, no se convierte el lactato, no hay una conversión del lactato, y por lo cual hay un efecto deleterio que sería la acumulación de ese lactato, ¿no? La eliminación se ve también deteriorada, por lo cual el paciente empieza a hacer una acidosis hiperlactatémica. Esta acidosis se cataloga como tipo B, sin embargo, pues tenemos que ver muchas otras cuestiones en una intoxicación por metformina para valorar el tratamiento y valorar otras causas, ¿no? Siempre hay que ver si esta intoxicación está relacionada a metformina, está asociada, porque al menos en nuestro país los pacientes consumen de manera crónica metformina, ¿no? Como parte de su tratamiento, por ejemplo, para diabetes tipo 2. Y aquí si pudiéramos encontrar algunas alteraciones previas al paciente que consume en dosis tóxica, o un paciente que a lo mejor tiene disfunción renal que presenta esta acumulación y por lo tanto estas manifestaciones gasométricas y también laboratoriales. Existe un cuadro clínico, puede presentar un trastornos gastrointestinales, un déficit neurológico. Siempre va a depender de la dosis y el tratamiento, pues ABC, descontaminación. Vamos a valorar el uso de bicarbonato en estos casos, igual en alcoholes tóxicos, en salicilatos también. Entonces, ahorita un poquito más adelante vamos a hablar acerca de cómo se realiza el cálculo y cómo se va a administrar, ¿no? Hay que tomar en cuenta que metformina, por las características que tiene, se puede eliminar bien por una membrana extracorpórea, y la hemodiálisis es su estándar, ¿no? Para la eliminación. Los salicilatos es otro genobiótico que está relacionado a la acidosis metabólica. Sale en fases tardías, cuando hay disfunción multiorgánica, puede haber acumulación de lactato también. Es acá el punto donde les decía que hay que valorar si fue la causa de la acidosis metabólica o la inicial fue la hiperlactatemia, ¿no? Tiene sus efectos analgésicos, antipiréticos e antiinflamatorios, ¿no? Tenemos por ahí la dosis tóxica estimada de 150 miligramos kilogramo. Existen algunos genobióticos que producen en su ruta metabólica, pues, ácidos, ¿no? Entonces, dentro de este grupo están los salicilatos, que como podemos ver, por hidrólisis hepática, pues hay una conjugación, y después de esta conjugación, el paciente puede presentar producción y eliminación de ácido salicilúrico, que es el que nos genera mayor problema en esta intoxicación. Hay otros ácidos que también están dentro de este metabolito, sin embargo, pues en menor medida, y no hay tanto tema, ¿no? Entonces, acá el culpable es el ácido salicilúrico, que se puede eliminar al 10% en su forma libre. Cuando yo modifico el pH de la orina, es decir, que lo vuelvo más alcalino, normalmente el pH de la orina está entre 5.5 y 6.5, ¿no? Es normal. Si yo modifico ese pH, si yo lo aumento, se puede eliminar hasta el 75% de ese ácido salicilúrico. Entonces, se dice que si la orina está alcalina, se elimina el 30% de salicilatos por esta vía. ¿Sale? La modificación del pH urinario es una medida para aumentar la eliminación de los salicilatos, que también ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Hay otras manifestaciones, ¿no? En el paciente, inicialmente, cuando cursa con una intoxicación por salicilatos, va a haber una fase de alcalosis respiratoria, que es inicial, que es cuando el paciente va a urgencias y solicita ayuda, ¿no? Es decir, tomó dosis tóxica, accidental o demás, y por eso es el motivo por el que va a urgencias. Este es el primer foco que tenemos que tener en cuenta como médicos para ingresar a estos pacientes, ¿no? Porque esto me está hablando a mí de un mecanismo compensador del paciente que va a progresar a acidosis metabólica si no se da tratamientos. Entonces, este mecanismo es debido a la estimulación directa del centro respiratorio. Posterior a ello, que se active este mecanismo respiratorio, viene el metabólico, ¿no? El bicarbonato se excreta vigorosamente por la orina, pero pues no es capaz de alcalinizar, por así decirlo, la orina por sí sola, ¿no? Necesitamos un externo, porque recordemos que en el metabolismo pues está produciendo ácido salicilúrico y está volviendo más ácida esa orina, ¿no? Entonces sobreviene la acidemia severa 3 a 4 horas posteriores a la intoxicación. En las fases iniciales, la alcalosis respiratoria me tendría que llamar la atención y tendría que ponerle especial cuidado aquí, ¿no? Entonces, en salicilatos, recordemos que
Si tomamos una gasometría inicial y el paciente tiene alcalosis respiratoria, estamos en el punto ideal o crucial para mejorar el pronóstico del paciente intoxicado. Si ya está con acidosis metabólica, es lo esperado, es la progresión gasométrica normal. Sin embargo, pues aquí me está hablando de que ya el paciente tiene más de 4 horas, ¿no? Los salicilatos pues generan muchas alteraciones a nivel celular, no solamente estas manifestaciones que les comentaba, ¿no? También hay alteraciones en la glucólisis, en la gluconeogénesis, hay acumulación de cuerpos cetónicos, hay acidosis metabólica aniónica y al final de cuentas esto afecta a la fosforilación oxidativa, ¿no? En resumen, todo me va a llevar a la acidosis metabólica en este paciente. Hay una evolución gasométrica importante que todos deberíamos de tomar en cuenta cuando valoramos un paciente intoxicado por salicilatos. Hay una fase temprana donde el paciente va a cursar con alcalosis respiratoria, puede tener alcalemia y alcaluria, si tomáramos por ahí una determinación en orina. Medio, persiste con alcalosis respiratoria y aquí, dependiendo de la dosis, el paciente pudiera cursar con acidosis metabólica ya y aciduria. Una fase tardía donde el paciente va a tener acidosis metabólica, aciduria o acidemia. Es decir, cuando ya ahora sí ya se agotó su reserva, el cuerpo, sus sistemas buffer, y pues ya sobreviene la acidosis, ¿no? Metabólica persistente. Los diagnósticos también se pueden hacer por gasometría. Hay muchas formas de diagnosticar salicilatos, ¿no? Por clínica, por dosis, por gasometría y también por determinación de salicilatos. Sin embargo, pues acá estamos hablando del desequilibrio ácido-base, entonces les presento esta forma. Cuando el paciente tiene una intoxicación leve, hay alcalemia, el pH plasmático puede estar por arriba de 7.5. En la intoxicación intermedia puede o no haber y a veces el pH urinario se ve modificado, ya empieza a disminuir por abajo de 6. Y en la intoxicación severa, pues el paciente tiene acidosis metabólica, el pH está por abajo de 7.4 y pues ya hay aciduria, ¿no? Esa sería como la evolución en cuanto al equilibrio ácido-base. En cuanto al tratamiento, pues recuerden que estos pacientes están en un estado hipermetabólico, por lo cual hay pérdidas importantes de agua, ¿no? Entonces la reanimación hídrica tiene que ser de 10 a 15 mililitros kilogramo hora. Hay que vigilar la hipoglucemia, hay que vigilar las modificaciones en sodio y en potasio y también valorar el uso de bicarbonato. ¿Por qué? Por lo que les mencionaba, que con la modificación del pH urinario se elimina más del 30% del ácido salicilúrico. Entonces, la eliminación aumenta, ¿no? Es un método para aumentar la eliminación. ¿Esto con qué finalidad? Pues hacer como una trampa iónica, ¿no? Se pasa de un medio ácido, el salicilato no ionizado y se facilita esa transferencia a través de las membranas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que con la modificación del pH se logre eliminar el salicilato en lugar de que se reabsorba por el túbulo contorneado proximal. Esta es la finalidad, en pocas palabras, ¿no? ¿Cómo lo vamos a realizar? Bueno, para alcalinizar la orina tenemos que tomar en cuenta el bicarbonato de sodio, que es el ideal, pero hay algunas otras formas. Sin embargo, pues aquí hay que tomar en cuenta siempre cómo está el potasio del paciente, cómo está el sodio del paciente y si tiene alguna contraindicación como que sea un paciente nefrópata, porque si la vía de eliminación es la renal y el paciente esta vía la tiene deteriorada, queda fuera, ¿no? Hay que pensar en otra como una terapia extracorpórea. Es por ello que hay que valorar este punto, ¿no? También los niveles de sodio, hasta cuánto podemos elevar el pH sérico para evitar hacer algo iatrogénico. El bolo inicial es de 1 a 2 mini-equivalentes kilo y podemos repetirlo de 4 a 6 horas, ¿no? Aquí están sus metas de los objetivos de pH sérico y pH urinario. Recordemos que si está por arriba de 8, la eliminación aumenta. Entonces yo lo que quiero es modificar el pH urinario para aumentar la eliminación de salicilatos, ¿sale? Y bueno, algunas otras cosas que les mencionaba que tenemos que siempre ser muy juiciosos en cuanto a si doy tratamiento con alcalinización urinaria, siempre vigilar el potasio y vigilar el sodio que no nos vayamos a pasar, las contraindicaciones y las complicaciones, ¿no? Sobrecarga hídrica, alcalemia, hipernatremia, hipocalemia y disminución del calcio ionizado. Después de esto, ¿podemos pensar en una terapia extracorpórea? Claro que sí. Si el paciente no es candidato a alcalinización, podemos pensarlo desde un inicio. Si el paciente es candidato y sin embargo durante la administración me presenta alguna complicación como edema agudo pulmonar o definitivamente hay afección neuronal y demás, podemos pensar ya en una terapia extracorpórea. Si el paciente, les mencionaba, tiene insuficiencia renal crónica y su tasa de filtrado está disminuida, es importante descartar la alcalinización urinaria, ¿no?
Otro de los genobióticos que nos puede generar mucho problema son los alcoholes tóxicos. Los alcoholes tóxicos, aunque producen dos metabolitos importantes, que al final de cuentas son ácidos, es lo que a mí me produce como este ciclo de acidosis, ¿no? Es decir, el paciente no tiene un mecanismo compensador, ya agotó sus reservas de bicarbonato y agréguenle a eso que en la ruta metabólica se está produciendo más ácido y más ácido y más ácido, ¿no? Es por eso que también es un reto para el toxicólogo el manejo de la intoxicación por estos alcoholes, ¿no? El etilenglicol es uno, que es son los anticongelantes, ahí lo podemos encontrar. En algunas otras sustancias también, sin embargo, acá pues es el consumo que es más alto, ¿no? En cuanto a su incidencia, bueno, es el componente principal de los anticongelantes y es la principal fuente de exposición. Por ahí dicen que tiene un sabor dulce, entonces también está relacionado a ingestas accidentales, ¿no? En la ruta metabólica del etilenglicol, pues es a nivel hepático. Este etilenglicol ingresa por efecto del alcohol deshidrogenasa, se va convirtiendo a glicaldehído, glicolato, glicoxalato, hasta oxalato, ¿no? Una vez que llega a ser oxalato, puede generar estos cristales de ácido oxálico e irse a daño renal, ¿no? Que es como su órgano blanco en este caso. Pero en esta fase de glicolato, glicoxalato a oxalato, se producen hidrogeniones, que son a mí los que me van a producir la acidosis metabólica persistente en el paciente. Y una vez que haya esta acumulación de glicolato y haya una afección mitocondrial, se va a producir la acidosis láctica, ¿no? Entonces la evolución va a ser acidosis metabólica, posteriormente acidosis láctica, que me va a llevar al efecto deleterio del paciente, principalmente coma, convulsiones, afección renal importante, miocarditis e hipocalcemia. Las manifestaciones clínicas pues pueden ser múltiples en sistema nervioso central, cardiovascular, gastrointestinal y renales, ¿no? En cuanto al sistema nervioso central, es un paciente que va a estar con embriaguez, ¿no? Puede convulsionar, puede haber edema cerebral, claro que sí. Las cardiovasculares, estas son debidas a estas alteraciones hidroelectrolíticas también y a la acidosis metabólica tan importante que presentan. Gastrointestinales está relacionado a hemorragias focales de la mucosa y las renales, este es su órgano diana. Entonces, una vez que se acumulen estos cristales de oxalato, pueden llevarlo a una insuficiencia renal oligúrica o anúrica, que si se da tratamiento puede ser reversible, y también se cree que hay un cierto efecto citotóxico a nivel renal en este genobiótico, ¿no? En cuanto al tratamiento, bueno, descontaminación, ya sabemos que no, en alcoholes no se descontamina el paciente, es presentación líquida, entonces la absorción es rápida, ¿no? No hay efecto directo beneficioso en cuanto a estas terapias de descontaminación. Y otra, la alcohol deshidrogenasa empieza a actuar desde la cámara gástrica, entonces hay absorción y hay metabolismo gástrico, por eso no son eficaces las terapias de descontaminación. Y hay que tomar en cuenta que se pretende la eliminación del alcohol tóxico y sus metabolitos, ¿no? Entonces, una forma es que con el uso de etanolterapia nosotros inhibamos el efecto del alcohol deshidrogenasa, y la hemodiálisis nos va a ayudar a eliminar en sí el alcohol tóxico, sus metabolitos, y lograr el equilibrio ácido-base. En el caso del metanol, pues también tenemos otro problema que produce ácidos, ¿no? En este caso es el ácido fórmico en su ruta metabólica, que se lleva en el hígado. Entonces, del metanol, por efecto del alcohol deshidrogenasa, se genera el formaldehído en 1 a 2 minutos, ¿no? Entonces, tenemos por ahí que tener bien inhibida esa alcohol deshidrogenasa. La dosis letal estimada de este genobiótico es de 10 a 15 mililitros. Y bueno, en el caso de que tuviéramos coingesta con etanol, se disminuye el metabolismo de o sea, tiene más afinidad al alcohol deshidrogenasa por el vodka, tequila u otros alcoholes que por el metanol. Entonces mantiene entretenida, por así decirlo, el alcohol deshidrogenasa para que no metabolice el alcohol tóxico, ¿no? Que sería en el caso del metanol. Entonces, como cuadro clínico va a inducir la náusea, vómito y puede haber leve depresión del sistema nervioso. Sin embargo, hay un periodo de latencia donde el paciente tiene síntomas gastrointestinales, algo de afección del sistema nervioso central y no hay más problema. Pasado este tiempo, que se estima de 12 a 24 horas, y también dependiendo de la dosis, el paciente puede iniciar con acidosis metabólica descompensada. Diferencial principal que les pudiera poner, por ejemplo, es la cetoacidosis diabética. pH de 6.7, pH de 6.8, bicarbonato de 3 o definitivamente bicarbonato no medible. Entonces, es por ello que
pues tenemos que hacer nuestros diagnósticos diferenciales. Y la alteración visual, ¿no? Mientras que el etilenglicol puede generar lesión renal aguda, en el caso de pues la alteración visual es como el punto clave. Alteraciones igual que en etilenglicol, está más persistente en el sistema nervioso central la ceguera. Hay alteraciones como visión borrosa, campos visuales alterados, fotofobia, gastrointestinales, un poco de náusea, vómito, dolor abdominal, y puede haber elevación de transaminasas. Al final de cuentas, y también dependiendo mucho de la dosis que ingiere el paciente, puede llevarnos a insuficiencia renal, aunque no es su fase inicial, ¿no? Hay un periodo de latencia de 6 a 24 horas y todo pues va a depender de si el paciente ingirió alcohol o no ingirió alcohol. La acidosis metabólica en estos alcoholes es cíclica. Se correlaciona con la acumulación del ácido fórmico, ¿no? Hay disminución subsecuente del bicarbonato plasmático. Se agotan estas reservas que intentan compensar y al final de cuentas la producción del ácido fórmico rebasa la producción de bicarbonato del cuerpo. El lactato se produce cuando este ácido fórmico interviene en la respiración celular. Entonces, hasta este punto, cuando el cuerpo trata de compensar, solo es acidosis metabólica. Después de esto también viene relacionada la acidosis láctica. El pH desciende, se genera más ácido fórmico porque para que el ácido fórmico se disocie y se pueda eliminar, requiere un pH fisiológico. Entonces, esto no tiene nada de fisiológico, ¿no? Como les estoy explicando, es imposible que se disocie, entonces se va produciendo más ácido fórmico. Al final, aumento de la brecha aniónica, ¿no? El diagnóstico, igual, aumento de la brecha osmolar, hay un aumento de la brecha aniónica, hay que hacer nuestros diferenciales y hay que calcular esta parte y aumento del lactato en sangre. Tratamiento, prácticamente en los dos es el mismo, entonces les voy a poner aquí como generalidades del tratamiento porque hablar de etanolterapia es echarnos otras 30 minutos o más, ¿no? Entonces, ¿qué pretende el tratamiento con el vodka? Les pongo ahí algunos ejemplos o con el etanol, ¿no? La inhibición del alcohol deshidrogenasa mediante la infusión de este alcohol. Les decía yo que el etanol tiene como esa afinidad, ¿no? O sea, el alcohol deshidrogenasa va y se le pega, tiene más afinidad por Entonces, si hay otro alcohol, pues no lo toma en cuenta. Es como de, me voy con el etanol y ahí se queda pegado. Sin embargo, si el paciente de forma inicial no estaba tomando etanol y demás, el metabolismo del alcohol tóxico inicia. Esos son los que nos generan un poquito de problema. Si tengo etanolterapia, pues inicio el tratamiento y puedo evitar que se inicie el metabolismo del alcohol tóxico, ¿no? Esto se logra con una dosis de etanolterapia, o sea, de estos alcoholes que les pongo en la diapositiva, de 100 a 150 miligramos por decilitro en sangre. Y vamos a continuar esta terapéutica hasta que haya mejoría de la acidosis metabólica, mejoría neurológica y que el paciente, si tuviéramos determinación de estos alcoholes, pues hasta que estén por abajo de 20, ¿no? Hay otro antídoto que es el Fomepizol. Este Fomepizol está disponible en algunos centros toxicológicos en el país. En otros países, pues no hay como mayor tema con el Fomepizol. Acá en nuestro país regularmente lo que usamos pues es la etanolterapia. Aquí tenemos algunas de las indicaciones que pueden ser para etanol, el Fomepizol. Obviamente, como todo medicamento, tiene pros y contras. Uno es barato, el otro es más caro, pero uno es más fácil de administrar, el otro no. El manejo con bicarbonato, bueno, la Asociación Americana de Toxicología Clínica recomienda en pHs inferiores a 7.3. La administración de este bicarbonato debe mantener el pH entre 7.35 y 7.45, es decir, fisiológico, ¿no? Lo más fisiológico posible. Se recomienda agregar 150 miliequivalentes de bicarbonato a una solución glucosada del 5% y vamos a infundir de 150 a 200 mililitros en el adulto, ¿no? Entonces, es importante saber que esta es la forma de la infusión, pero vamos a valorar un montón de cosas en estos pacientes, ¿no? Volumen, contraindicaciones, superficie corporal, la evolución gasométrica, cuándo voy a detener o cuándo voy a continuar el tratamiento. Esto es como una diapositiva que nos deja como claro cómo lo voy a realizar, pero para poner una alcalinización urinaria, para corregir un bicarbonato, hay que tomar en cuenta muchas cosas, ¿no? Entonces, en el caso de los alcoholes tóxicos, pues hay como dos consensos, ¿no? De la Asociación Americana estadounidense, la americana de toxicología clínica, cuando sí, cuando no. Al final de cuentas, si el paciente tiene acidosis metabólica persistente, hay deterioro neurológico y hay daño a órgano blanco,
el tratamiento es con hemodiálisis, ¿no? Para tratar de eliminar el genobiótico, pero también para tratar de equilibrar el ácido base, ¿no? Al paciente. Pues hasta aquí. Les dejo por aquí el número de nuestro centro toxicológico. Tenemos atención las 24 horas del día, los 7 días de la semana, Navidad, Año Nuevo y todas las fechas festivas también. Por ahí está el contacto para que si ustedes tienen alguna duda, pregunta. Hacemos asesorías telefónicas a distancia en México y en todo el país. Y también si quisieran traslado de algún paciente, pues se comenta el caso y les decimos nosotros qué pueden hacer para que el paciente llegue hasta el centro toxicológico, incluso si se encuentran en otro estado. Recibimos pacientes de la Ciudad de México, evidentemente, del Estado de México, pero también ha habido casos en los que de otras ciudades, ¿no? Un poquito más lejanas, o asesoramiento. Si ustedes tuvieran un paciente que a lo mejor no llegan a la etiología o quisieran un poco de apoyo en cuanto al tratamiento, nosotros los orientamos y el trabajo lo hacen ustedes, ¿no? Con todo gusto los apoyamos, pues para que también ustedes sepan cómo resolver estos casos y pues vayamos complementándoles, ¿no? Creo que ya no hay espacio para dudas. Doctora Pau, muchísimas gracias. La verdad es que es un tema súper interesante, un tema, pues así es como recibimos a los pacientes, ¿no? No sabemos de repente cuál es el genobiótico, llega con acidosis metabólica, llega con una respiración acidótica y no sabes exactamente cuál fue el genobiótico y qué es lo que está sucediendo. Entonces tienes que tomar decisiones. Y bueno, pues la intervención del médico de emergencias, la intervención del primer contacto con un buen diagnóstico y sobre todo con un buen manejo, con lo que nos acabas de decir, el alcalinizarle la orina, el buen uso del bicarbonato, pues todo eso hace la diferencia para el buen pronóstico. Muchísimas gracias, Pau, te agradezco mucho tu participación. Seguimos en contacto. Si te puedes conectar al chat, te mando el link para contestar preguntas. Si tuviera alguien alguna pregunta para la doctora Pau, con todo gusto por el chat, por ahí podemos ir contestando. Pau, muchas gracias. Gracias, doctor. Buen día. Gracias al Centro Toxicológico del Hospital Juárez de México.